Mira, estuve ausente 6 minutos. No solo vas hacia la luz, sino que te arrastra a través de ella, como si conociera tu alma. Yo era banquero, un hombre de números. Nunca creí en ángeles, ni en líneas de tiempo, ni en misiones divinas. Pero algo sucedió después de aquel accidente de ascensor en Manhattan. Vi algo que no puedo olvidar. Jesús me mostró lo que le espera a Estados Unidos y por qué Trump y Elon forman parte de un plan cósmico mucho mayor. Vi el cambio monetario, la fractura en la línea de tiempo y por qué banqueros como yo estaban siendo vigilados. Por favor, lean esto. No tenía previsto volver, pero lo hice. Era solo lunes, nada del otro mundo. Tuve 2 reuniones consecutivas, una con un cliente de un fondo de cobertura y la otra sobre una presentación de activos digitales que estábamos preparando. Recuerdo haber revisado mi Rolex. Las puertas del ascensor se cerraban en el piso 34 de un rascacielos de Manhattan. Entonces sucedió. El ascensor descendió, no del todo, no al instante, sino con movimientos bruscos y caóticos. Primero unos metros, luego silencio, luego una sacudida violenta, y luego, boom, como si mi cuerpo se desprendiera. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que pensé que iba a estallar de adentro hacia afuera. Recuerdo haber gritado, pero no salía de mi boca, solo de mi cabeza. Intentaba alcanzar el botón de emergencia cuando sentí como si se me desprendiera la columna. De repente, el dolor desapareció y no sentía las piernas. Solo veía la luz del techo parpadeando. Mi último pensamiento fue, ¿ya está? ¿Así salgo? Contraje, en una caja, en silencio. Entonces todo se volvió negro. No fue el desmayo del que habla la gente cuando se desmaya, esto fue más profundo, como si me hubieran quitado la energía del mundo y algo más interviniera para rescatarme. No fue la caída lo que me mató. La autopsia indicó posteriormente que fue un paro cardíaco total por traumatismo medular debido al impacto, pero nunca oí el golpe. No oí el metal retorcerse ni el cristal romperse. Oí una respiración, no la mía, no la humana, como si algo vivo ya me estuviera esperando en esa oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que caes sin moverte? Así empezó, una sensación de flotar, pero pesada, como si mi alma pesara. Todo estaba negro, pero aún podía pensar. Eso me aterrorizaba más que la caída. Entonces oí un susurro, no te resistas. Has sido llamado. No estaba en inglés, pero lo entendí, no solo las palabras, sino la sensación que transmitían, como si cada célula de mi cuerpo lo supiera. No pude responder. Ni siquiera sentía que tuviera boca. Recuerdo haber pensado, estoy muerto. Ay, Dios mío, mis hijos, mi esposa. ¿Me he ido? Y entonces, una luz. Pero no una luz cegadora, un pulso lento y creciente. Era cálida, ni caliente, ni fría. Ni siquiera brillaba, era consciente, como si me devolviera la mirada. Y me atrajo, no con las manos, ni con la gravedad, sino como un recuerdo que habías olvidado que tenías. Lo sabía todo, mi peor mentira, mi acto de bondad más discreto, incluso la vez que evadí impuestos y lo justifiqué porque todo el mundo lo hace. Todo resonó hasta que lo escuché de nuevo, te confiaron una fortuna. ¿Qué hiciste con ella? De repente, estaba en mi oficina, pero congelada en el tiempo, viéndome rechazar un préstamo para una madre soltera con dificultades. Sentí su angustia extenderse por el futuro. Fue entonces cuando supe que nos juzgan por los momentos que nadie más ve. Esta parte es difícil de explicar, porque el nombre que decía no era Noé, no el que me han llamado toda la vida. Decía algo más profundo, algo que no había oído desde que era niño, en un sueño, antes de que la vida me endureciera. Me llamaba Sargel. No sé qué significa, pero en cuanto lo escuché, sentí que todo se derrumbaba en mi interior, mi orgullo, mi ambición, mi imagen, como si hubiera estado fingiendo durante 41 años. Pregunté,
¿Qué significa eso? La voz, suave, como la de un padre que no habías visto en vidas, dijo, es quien eras antes de que el mundo te pusiera un traje. Empecé a llorar desde el alma, no por miedo, sino porque recordé. Recordé que antes sentía el amor como el aire, y que antes creía en cosas sin pruebas. Esta voz no me juzgaba, me recordaba. Pregunté, ¿es esto Dios? Respondió, Dios no es un nombre. Dios es aquello a lo que regresas cuando recuperas la verdad. Entonces la luz cambió. No se movía como la luz, sino que fluía, como un velo que se descorre. Vi a otros seres, algunos con apariencia humana, otros no. Pero no me daban miedo. Se inclinaban cuando los miraba. Todavía no entiendo por qué. Entonces la voz dijo, antes de que te mostremos lo que viene, debes saber lo que has hecho. Fue entonces cuando sentí que estaba a punto de presenciar algo que destrozaría mi realidad por la mitad. Cuando la gente dice la luz al final del túnel, imagina una linterna en la oscuridad. No era eso. Esta luz estaba viva. No estaba al final. Era el final. Era el túnel. Era la verdad. Y no solo me vio, se convirtió en mí. No caminé hacia ella. Me convertí en parte de ella. En ese momento, mi vida dejó de ser una línea de tiempo, fue una simple nota en una sinfonía. La luz me mostró mi infancia, la vez que robé un juguete y culpé a mi primo, el día que le dije a mi papá que lo odiaba, la noche que deseé no haber nacido. También me mostró la vez que le di mi abrigo de invierno a una desconocida sin pensarlo, el abrazo que le di a mi hijo cuando no habló durante 3 días, la clienta a la que no le cobré porque sabía que estaba sufriendo. Todo estaba entretejido como hilos de una sola prenda. Entonces me preguntó, ahora que lo ves, ¿lo harías de otra manera? Dije, sí, todo. Respondió, entonces te mostraremos qué sigue y por qué debes regresar. No para castigarte, sino para prepararte. Y ahí fue cuando comenzaron las visiones, no sueños ni imaginaciones, sino cosas reales. Estaba a punto de ver a Donald Trump, a Elon Musk y algo aterrador pero esperanzador sobre Estados Unidos que me conmocionaría profundamente. No esperaba acabar en lo que parecía un tribunal. Pero no era un tribunal, no había juez ni jurado, solo presencia. Estaba en un enorme espacio circular, con 12 seres sentados en lo que parecían asientos tallados en luz. No daba miedo, era sagrado. En cuanto entré, todos se volvieron hacia mí, como si ya supieran lo que había visto, lo que diría y lo que más temía. Uno de ellos se levantó y dijo, Noah Ramsay, guardián de las llaves, usurpador del tiempo. Juro que me flaquearon las rodillas porque sabía, de alguna manera, que este era el lugar donde se decidía el regreso o la liberación. Pregunté, temblando, ¿estoy muerto? Uno de ellos sonrió, no con los labios, sino con presencia, y dijo, estás entre 2 mundos. Puede que te envíen de vuelta, o no. Eso depende de si tu memoria sobrevive. Esa frase me confundió. Recuerdo de qué, respondieron, de la verdad. Si recuerdas, debes volver. Si olvidas, puedes quedarte. No pude comprenderlo del todo entonces, pero fue como si mi alma tuviera que aceptar recordar todo lo que veía, no solo para mí, sino para los demás. Porque lo que me estaba a punto de mostrar tendría peso, no una opinión, ni una teoría, sino consecuencias. Fue entonces cuando dije, quiero recordar. Lo llevaré. Y así, las paredes de la habitación se desvanecieron. El suelo se disolvió. El círculo de luz cayó bajo mí, y empecé a caer, esta vez no en la oscuridad, sino en visiones, reales, como si viviera en una transmisión del futuro. Imagínate ver Estados Unidos desde arriba, pero no es un mapa. Es un organismo vivo que respira. Las ciudades latían como venas. Las carreteras se iluminaban como vías neuronales. Veía a Estados Unidos como si fuera un solo cuerpo, y estaba enfermo.
Había dos corrientes de energía dominantes, como líneas temporales, que recorrían el país en paralelo. Una pulsaba azul-blanca, pacífica, lenta, cálida. La otra era rojiza, rápida, errática, pulsando como estática. De alguna manera, supe que eran dos futuros, ambos posibles, ambos luchando por el dominio. Pregunté por qué dos líneas temporales, y la voz, ahora más suave, dijo, porque la gente aún no ha decidido. El libre albedrío de millones crea ambas. Entonces vi algo aún más extraño. Cada vez que la corriente rojinegra se intensificaba, veía titulares pasar rápidamente: fanáticos bancarios golpean una gran ciudad, se retrasa el protocolo neuronal de Musk, los mítines de Trump provocan disturbios civiles o despertar espiritual. Era como si todo el país estuviera siendo empujado a través de un túnel de decisiones, y si demasiada gente se dejaba llevar por el miedo, la corriente más oscura ganaría. Pero entonces, de la nada, vi una onda en la pacífica línea temporal, una lágrima dorada que se abría como una flor. De ella emergieron dos hombres, Elon y Trump, pero no como los conocía. Eran diferentes, y estaba a punto de entender por qué eran tan profundamente incomprendidos y por qué sus roles definirían lo que sucedería después de 2025. Esta parte todavía me conmueve porque nunca me cayó bien. Voté en su contra 2 veces. Pensé que era ruidoso, egoísta, impetuoso. Pero lo que vi después cambió algo muy profundo en mí. Trump estaba de pie sobre lo que parecía un enorme campo de cenizas. El suelo estaba quemado. Estados Unidos estaba en ruinas, edificios medio destruidos, protestas furiosas con ecos fantasmales. Y, sin embargo, no gritaba. Lloraba. Estaba de pie con las manos abiertas hacia el cielo, y lo oí susurrar: «Padre, hice lo que pude. Perdóname». Me quedé atónito. La voz a mi lado dijo: «No es un salvador. Es un catalizador». No lo entendí. Entonces el cielo se rasgó como la seda, y vi una ola de luz derramarse sobre la tierra, no por Trump, sino a través de él. Su presencia, su nombre, su naturaleza polarizadora obligaron a la gente a decidir quiénes eran, no a favor o en contra de él, sino a favor o en contra de la verdad. Vi comunidades uniéndose, no porque él las uniera, sino porque su presencia exponía lo que necesitaba sanar. Y de repente comprendí: a veces Dios usa a hombres imperfectos para sacudir a los que duermen. Trump no era el mensaje. Era el despertador. La visión cambió. Vi a Elon de pie en medio de lo que parecía un desierto futurista, arena roja, torres de acero ennegrecidas, cables que crecían como enredaderas a través de la tierra. Parecía un mundo nuevo, pero roto. Entonces Elon tocó el suelo y dijo: «Debemos reconectar lo viejo con lo nuevo». De repente, una torre se alzó del centro de la tierra. El fuego la atravesó, pero no era fuego que quemaba, purificaba. Entonces volví a oír la voz: «No es un inventor. Es un puente». Imaginé imágenes, tecnología neuronal, Marte, satélites, pero también pergaminos antiguos, pirámides y un libro con extraños planos escritos con símbolos que no podía leer. Me mostraron que Elon descubriría algo enterrado, algo olvidado por la humanidad, una clave, y que su propósito no era solo tecnológico, sino también oportuno. Presentaría a la humanidad una puerta, y lo que la gente hiciera con ella decidiría el rumbo de todo. Algunos lo seguirían ciegamente, otros se burlarían, pero unos pocos verían la puerta tras la puerta. Y me dijeron que le fue dada la mente de un profeta, pero la esencia de una pregunta. Sentí tristeza en los ojos de Elon, como si supiera más de lo que podía decir, y se le acabara el tiempo para decirlo. Fue entonces cuando la torre de vigilancia empezó a temblar y vi el dólar desplomarse. La luz se atenuó, y de repente vi a Estados Unidos como un espejo partido por la mitad. No era algo físico, ni norte contra sur ni este contra oeste. Era espiritual, dos Américas superpuestas en el mismo espacio, como reflejos fantasmales que luchan por el control del mismo cuerpo.
Un lado parecía tranquilo, comunidades ayudándose mutuamente, huertos locales, hogares tranquilos, niños jugando descalzos, incluso en medio de las dificultades. Había dolor, sí, pero también paz. El otro lado, Estados Unidos, gritaba, calles inundadas, no de agua, sino de datos, números, aplicaciones, vigilancia. Vi disturbios por el acceso digital, gente llorando porque les congelaron el dinero, caras pegadas a las gafas de realidad virtual mientras sus casas ardían tras ellos. Me quedé sin aliento viéndolo. Dije, ¿por qué ambas? ¿Por qué ocurren al mismo tiempo? La voz respondió con suavidad, porque no son líneas de tiempo. Son frecuencias, y cada alma elige en cuál vivir. Eso me impactó como un rayo. No estás ubicado en un futuro. Vibras en él. Y entonces vi a gente caminando lado a lado, pero sin verse, uno cantando suavemente, con la compra en la mano, sonriendo al cielo, el otro gritando, temblando, sosteniendo un teléfono en alto como si grabara el fin del mundo. Estaban en el mismo espacio, pero sus mundos eran completamente diferentes. Me di cuenta de que la división ya había comenzado. No estaba por venir. Estaba aquí, y el año 2025 sería cuando se concretaría. La visión me impulsó hacia adelante más rápido, y vi un calendario. Se congeló en septiembre de 2025. Ni un día, ni una hora, solo la vibra de ese mes. Entonces, el mundo bancario que una vez conocí empezó a tambalearse como un cristal bajo presión. Las pantallas se oscurecieron en los principales distritos financieros, Hong Kong, Frankfurt, Nueva York. La gente corría por los vestíbulos, no con fuego, sino con confusión. Nadie sabía quién era el dueño de qué. No era un robo. Era una limpieza. Entonces vi algo peor, la identidad de las personas vinculada a sus bienes. Cuando el sistema se vino abajo, algunas personas no solo estaban en la ruina. Desaparecieron. Sin registros, sin nombres, sin rostros. Pregunté, ¿por qué se permite que esto pase? La voz respondió, porque construiste torres sin conocer el terreno bajo tus pies. Los cimientos nunca fueron tuyos. Y vi cómo el dólar, nuestro poderoso dólar, se digitalizaba y luego se agrietaba como una piedra vieja. No por un colapso, sino por una revelación. Se me mostró una nueva forma de intercambio, no monedas ni números, sino confianza. Comunidades que volvían al trueque. Ciudades que creaban monedas locales. Era como si el mundo intentara avanzar demasiado rápido y luego retrocediera para recuperar el aliento. Pero también vi esperanza, personas que se habían preparado no con oro ni con criptomonedas, sino con relaciones. La nueva moneda era la conexión. Quienes habían dado generosamente en el pasado ahora eran recordados y protegidos. Supe entonces que el colapso financiero no era un castigo. Era un reajuste para el recuerdo. La escena cambió de nuevo, y vi un largo pasillo dorado, paredes interminables y ornamentadas, rebosantes de símbolos. Lo atravesé y llegué a una puerta hecha de espejos. Me miré y me vi a mí mismo, pero no como soy, sino como pretendía ser, relojes, trajes, almuerzos de trabajo, mi lista de clientes, mis pequeños trofeos de estatus. Detrás de mí, los espejos reflejaban a otros hombres, rostros que reconocí de los titulares, banqueros, multimillonarios, magnates de los medios. Algunos reían, otros parecían perdidos. Uno lloraba e intentaba salir del espejo, gritando, «Esto no es real. Nunca fue mío». Entonces apareció Jesús, no como esperaba, sin túnica blanca ni sandalias. Vestía como un hombre con el que te cruzarías por la calle, camisa sencilla, mirada serena, sin ego. Pero cuando habló, los espejos se agrietaron. Dijo, «El reino que construiste no era malo, pero estaba vacío porque se construyó sobre el miedo a no ser visto». Caí de rodillas. Ni siquiera sabía por qué. Me sentía desnuda,
no física, sino espiritualmente. Me tocó el hombro y dijo, se te confió influencia, pero dejaste que el miedo la consumiera. No vine a condenarte. Vine a despertarte. De repente, el pasillo se desvaneció y vi a una mujer soltera, sin hogar, sentada en una banca, rezando con las manos sucias. Jesús se volvió hacia mí y dijo, tiene más en el cielo que el hombre más rico de tu ciudad. Y lloré. Esta fue la visión más silenciosa, y de alguna manera, la más ruidosa. Me mostraron una cocina pequeña, tenuemente iluminada. Una anciana estaba de pie junto al fregadero, con los ojos cerrados, susurrando. Sus palabras no eran claras, pero la vibración de su fe se extendía como ondas sonoras por la tierra. Entonces, como un mapa, todo el país se iluminó, puntos de luz, diminutos, que se elevaban desde cocinas, porches, coches aparcados en los descansos, conserjes en los pasillos de la escuela, gente rezando en silencio. La voz dijo, estos son los invisibles. Contienen las tormentas. Estaba confundido. ¿Tormentas?, pregunté, y la visión se dividió. Una versión de Estados Unidos en caos, con sirenas encendidas. La otra en calma, pero no perfecta, aún luchando, aún real, pero contenida. Pregunté, ¿cómo se mantienen unidos? La respuesta lo cambió todo para mí, sus oraciones no son peticiones. Son acuerdos. Dicen sí a la verdad cuando otros guardan silencio. Vi a un adolescente rezando antes de dormir, sin pedir nada, solo escuchando. Vi a un conserje susurrando gracias que en voz baja tras encontrar a un niño perdido en el trabajo. Vi a un banquero mayor que yo, de pie en un ascensor, con los ojos cerrados, diciendo, perdóname. La nación no se mantenía unida por el poder. Se mantenía unida por la alineación. Y de repente, supe que la oración no es lo que decimos, sino la frecuencia con la que acordamos hablar. Incluso cuando nadie nos oía, no había ninguna marca, ningún símbolo brillante en sus cabezas. Pero lo vi claro como el agua, algunas personas estaban marcadas, no por el gobierno ni por sociedades secretas, sino por la frecuencia. Pregunté, ¿por qué estas personas brillan mientras otras titilan? La voz respondió, porque cuando llega el caos, la luz ya debe estar caminando. Y los vi, madres solteras con ojos cansados, soldados con viejas heridas rezando en silencio antes de acostarse, un niño con autismo pintando colores que nadie entendía, pero el cielo sí. No eran personas influyentes. No eran ricos. No eran ruidosos. Eran firmes, con los pies en la tierra. Caminaban diferente, hablaban despacio, te miraban a los ojos, y comprendí que estos eran a quienes el cielo confiaba para mantener el rumbo cuando los sistemas se desmoronaban. Entonces la visión se trasladó a una sala de reuniones en la que estuve hace años. Un hombre con miles de millones de dólares en activos se rió cuando mencioné las inversiones comunitarias. Nunca lo apreciarán, dijo. Me sentí avergonzado por haberme quedado callado. Ahora veía a ese mismo hombre en el futuro, desesperado, mientras la mujer de la que una vez se burló, una feligresa silenciosa y sin apenas jubilación, guiaba a la gente en medio de la tormenta. La voz susurró de nuevo, en tiempos de paz, el poder lleva coronas. En tiempos de caos, lleva delantales. Me derrumbé porque supe entonces que muchos de los elegidos pasan desapercibidos hasta que todo lo demás se derrumba. No vas a creer esta parte, me mostraron una plaza sencilla, nada ostentoso, un mercado de agricultores, un hombre vendiendo miel, una niña dibujando con tiza en la acera. Todo parecía demasiado normal. Pero entonces vi luz. No descendía. Subía del suelo, de sus manos, de sus palabras. La voz me dijo, aquí es donde comienza el avivamiento. No en los estadios, sino en las aceras. Y me mostró a una mujer dándole huevos a un vecino sin pedir nada. Un niño arreglando la llanta de alguien sin teléfono a la vista.
Un maestro que se quedaba hasta tarde solo para sentarse junto a un niño demasiado asustado para irse a casa. Y cada vez que hacían estas cosas, veía bengalas dispararse al cielo. Pregunté, ¿por qué importan estas pequeñas cosas? La voz respondió, porque en 2025, cuando los sistemas colapsen, solo quedará lo real, y lo real siempre es pequeño al principio. Eso me impactó más que nada. Había pasado toda mi vida gestionando grandes números, grandes clientes, enormes retornos. Pero ahora veía que el futuro se gestionaría con pequeños gestos de amor repetidos sin ser reconocidos, sin TikTok, sin titulares, solo luz que se extendía silenciosamente entre la gente común. Y finalmente entendí, las personas que siguen presentes, incluso cuando nada tiene sentido, son los verdaderos arquitectos de lo que está por venir. Esta visión llegó como un trueno. Vi el dólar no como papel, sino como un árbol, uno viejo, arraigado en la codicia, regado por el miedo. Había crecido enorme, retorcido, incluso hermoso para algunos. Pero entonces vi fuego, no de enemigos, ni de hackers, sino desde dentro. El árbol empezó a pudrirse desde el centro, no violentamente, sino en silencio, y las ramas comenzaron a romperse, septiembre de 2025. Volví a ver esa fecha, suspendida como humo. Una voz dijo, no lo llamarán colapso. Lo llamarán reforma, pero el fruto caerá de todos modos. Entonces vi gente en los bancos con sus teléfonos en la mano. Los números de las pantallas desaparecieron. La gente no gritaba. Estaba confundida. No había violencia, solo conmoción. Entonces vi el cambio, el gobierno implementó algo nuevo, un sistema digital con condiciones. Acceso por acceso. Comportamiento vinculado al equilibrio. Una puntuación que reemplazaba la libertad. Pero algunos se negaron. Y quienes se habían preparado, con efectivo, con plata, pero sobre todo con redes de confianza, formaron un flujo paralelo, una economía sumergida. No oscura, sino más limpia, honesta, trueque, bancos comunitarios, sistemas de honor. Y hoy, el cuerpo del dólar puede vivir, pero su alma ha seguido adelante. Y pensé, ¿y ahora qué? Entonces llegó la respuesta, ahora viene la prueba de lealtad, no a la nación, sino a la verdad. Le di vueltas a esto durante mucho tiempo después de despertar. ¿Por qué yo? No soy santo. No soy profético. Ni siquiera soy coherente. Era un hombre que se enriqueció con las deudas de otros. Me vestí bien, sonreí fingiendo, fui precavido. ¿Por qué el cielo me enviaría de vuelta? La voz respondió antes de que pudiera terminar la pregunta, porque la llave rota todavía encaja en la puerta correcta. Y entonces vi mi vida como un plano, cada maltrato, cada mentira, cada vez que ignoraba mi conciencia, no como vergüenza, sino como datos. Dios no necesitaba que fuera perfecto. Necesitaba a alguien que conociera el sistema a la perfección, alguien que hubiera conocido el engaño y supiera cómo huele. Me mostraron momentos en mi futuro donde hablaría con otros banqueros, directores ejecutivos, hombres como yo, pero no discutiría. Susurraría la verdad en salas llenas de poder. Algunos se reirían, pero otros harían una pausa. Y esa pausa, por eso regresé, para provocarla. La voz terminó con esto, no has vuelto para salvar el mundo. Has vuelto para crear ondas. Y lloré, porque eso es todo lo que somos, una onda hasta que se forma la ola. Regresar fue lo más difícil, no las visiones, ni el fuego, ni siquiera ver la verdad. Fue la espera. No quería regresar. Tienes que saberlo. Cuando la luz me mostró a mi familia, lloré. Los extrañaba. Pero también vi que estarían bien, incluso si no regresaba. Mi hijo crecería. Mi esposa recuperaría su fuerza. Mi hija aprendería a perdonar. Entonces le pregunté a la luz, ¿por qué me traes de vuelta? Me respondió,
Porque algunas personas solo escuchan la verdad cuando se les dice en su propio idioma. Al principio no lo entendía. Luego lo vi. Me sentaba en salas de juntas, en llamadas de Zoom, en restaurantes carísimos, y contaba mi historia, no como profeta ni como predicador, sino como un hombre que murió y vio. Y esas salas se quedaban en silencio, no porque yo fuera persuasivo, sino porque la frecuencia de lo que veía no podía ignorarse una vez que penetraba en el alma. Supliqué una última vez, ¿y si vuelvo a fallar? La luz, ya desvaneciéndose, susurró, el fracaso no descalifica la verdad. Solo el silencio lo hace. Entonces todo se volvió negro. De repente, un dolor como un rayo me atravesó el pecho. ¡Jade! Las enfermeras gritaron. Sonó una camilla de paro. Estaba de vuelta en una habitación de hospital en la que no recordaba haber entrado, con tubos en el brazo, el pecho vendado, los labios secos. Lo primero que dije no fue ¿dónde estoy?, ni ¿está bien mi familia? Miré a la enfermera y susurré, las líneas de tiempo, se están dividiendo. Pensó que estaba delirando. Quizás lo estaba, pero lo sabía, la misión no era convencer. Era llevar. Así que aquí estoy, escribiéndote desde una habitación tranquila, un banquero, un padre, un hombre que murió en un ascensor de Manhattan y regresó con algo que le ardía en el pecho y que no lo suelta. No tienes que creerme. Yo mismo no lo creí, durante semanas. Pero este mensaje no dejará de clavárseme en los huesos hasta que lo diga, elige tu frecuencia ahora, porque para cuando te des cuenta de lo que está pasando, puede que la puerta ya esté cerrada. No se trata de Trump, Elon, dinero ni política. Se trata de alineamiento. Vi que las personas no fueron destruidas por los sistemas, fueron destruidas por el silencio, por no hablar, por no prepararse, por no elegir quiénes son antes de que comience la crisis. Lo que viene no será obvio. No será fuego caído del cielo. Serán pequeñas decisiones, cotidianas. ¿Ayudarás a tu prójimo o le darás la espalda? ¿Dirás la verdad con suavidad cuando nadie te vea? ¿Rezarás, no para ser salvo, sino para ver? Eso es lo que mantiene unida a una nación. No las papeletas, ni las facturas, ni los bancos, sino la frecuencia. Y llevas la tuya como un faro sin darte cuenta. Así que si este mensaje te llegó, estaba destinado a leerlo, porque algo te observa, no para castigarte, sino para prepararte. Y ahora sabes que lo que haces con ese conocimiento es la única decisión que realmente importa. Hay algo que nadie te dice sobre ver el futuro, no facilita la vida. La hace más pesada. Ahora camino por el mundo y veo las cosas de otra manera. No como un vidente, no como un ser iluminado, simplemente con más profundidad. Cuando veo a alguien gritando en el tráfico, no oigo las palabras. Oigo el dolor que hay debajo. Abrí mi portátil, busqué números, pero todo parecía estar mal, las conversaciones del mercado, los vientos efímeros, los almuerzos superficiales. Nadie allí había visto el pasillo de espejos. Nadie había oído la oración de una mujer sin hogar resonar por todo el país. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Y, sin embargo, la luz me había dicho, no has regresado para escapar. Has regresado a la semilla. Esa palabra me perseguía, semilla. Porque las semillas no gritan. Se esconden en la tierra silenciosas, invisibles, y aún así crecen. Así que ahora, cuando hablo, aunque sea de pasada, aunque sea en voz baja, intento dejar caer una semilla, una palabra, una pregunta, algo pequeño pero lo suficientemente agudo como para despertar a alguien, aunque sea un poquito. Porque cuando sabes lo que viene, dejas de intentar controlarlo y empiezas a preparar a otros para que lo soporten. Unas semanas después de que me dieran de alta del hospital, mi hijo de 11 años entró en mi habitación mientras yo estaba sentada en silencio. No me preguntó por el accidente. No me preguntó por Jesús, ni por Trump, ni por Elon. Simplemente me miró y me dijo, papá, estamos bien.
Quería mentir. Quería decirle, sí, todo estará bien. Pero algo dentro de mí, algo que recordaba la luz, sabía que no podía decir eso. Así que me arrodillé y dije, no, no de la forma en que crees, pero sí, de la única manera que importa. Frunció el ceño, así que intenté explicarle, estar a salvo no significa que no pasará nada malo. Significa que pase lo que pase, tu alma no se romperá. Parecía confundido, pero me abrazó de todos modos. Más tarde esa noche, me senté sola y lloré porque comprendí que eso era lo que toda esta experiencia me estaba enseñando, la seguridad no es la ausencia de tormenta. Es a donde te aferras cuando sopla el viento. Y si mi hijo puede crecer sabiendo eso, entonces tal vez esta segunda oportunidad no fue una carga después de todo. Dudé en enviar esto. Todavía no sé por qué. Quizás sea el miedo a ser malinterpretada. Quizás sea el orgullo que aún estoy dejando atrás. O quizás, es porque esta historia nunca fue mía. No era famoso. No era espiritual. Ni siquiera sentía curiosidad por el más allá antes de morir. Pero ahora me despierto cada día con el recuerdo del fuego en el pecho y líneas de tiempo en los ojos. Y si estás leyendo esto, si llegó a tu pantalla, a tus oídos, a tus manos, no es casualidad, porque la luz me dijo algo que aún no he compartido. Cada historia encuentra a su oyente, a quienes están destinados a seguirla adelante. Quizás seas la onda ahora. Quizás seas quien le recuerda a tu círculo que ore sin palabras, que elija la paz cuando el miedo aprieta, que se prepare no por pánico, sino por amor. Quizás seas el próximo susurro en la tormenta.